albergan a los criminales más peligrosos del estado. Mataron oficiales, mataron prisioneros, irán a lo peor de lo peor. Prisiones tan encubiertas. Miles de personas no tienen idea de que están caminando sobre una prisión federal. Tan controversiales. Si los ciudadanos se sublevaran, tienen campos listos para nosotros, también prisiones. Y tan peligrosas. Las personas no tienen ninguna idea de que estos lugares existen en nuestro suelo, en nuestras ciudades. Que los detalles de cómo operan deben mantenerse en secreto. Una vez estás tras la puerta cerrada, nadie sabe lo que te sucede. Pero ¿qué sucede detrás de los muros de piedra y los barrotes de hierro que el público no sabe? ¿Acaso esas instalaciones ocultan oscuros y profundos secretos? El público tiene muy poca idea de lo que ocurre tras los muros de las prisiones del país. Hay quienes creen en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos más celosamente guardados de los Estados Unidos. Un libro cuya existencia solo es conocida por un selecto grupo. Pero si tal libro existiese, ¿qué contendría? ¿Lugares secretos? ¿Métodos secretos? ¿Agendas secretas? ¿Realmente existe el libro de los secretos de Estado de los Estados Unidos? Prisiones secretas. Supermax. Campo de detención de la bahía de Guantánamo en la costa del sur de Cuba, a 1.100 kilómetros de los Estados Unidos. Construida en 2002, la prisión militar estadounidense conocida como Gitmo ha detenido a casi 800 supuestos terroristas. Este lugar ha llegado a los titulares nacionales por sus operaciones clasificadas y los peligrosos criminales que alberga. Pero lo que muchos podrían no saber es que existen otras prisiones. Prisiones ubicadas en suelo estadounidense que guardan secretos del gobierno y albergan criminales tan aterradores como los de Guantánamo. Diría que las prisiones más secretas son las de super alta seguridad o de máxima seguridad. Las prisiones donde los hombres están en sus celdas encerrados tras una puerta de acero sólido por 23 o 24 horas al día. Son las partes menos visibles de nuestro sistema de justicia criminal. Florence, Colorado. Oculta entre las hermosas montañas rocosas se halla la instalación administrativa de $60 millones Maximum, o ADX. Construida en 1994, muchos creen que la llamada Supermax es la prisión más segura del país y posiblemente de todo el mundo. Solo ha habido 3 prisiones Supermax en toda la historia. Alcatraz, Marion, Illinois y ahora la actual. He trabajado con prisiones por 23 años y Supermax es la más exclusiva de las prisiones. Es muy secreta. La han llamado la Harvard de las prisiones. Los prisioneros de la actual instalación Supermax asesinaron oficiales, asesinaron prisioneros, van a lo peor de lo peor. De los 218 a 219 mil prisioneros del sistema federal, la Supermax solo puede albergar 490. Ni siquiera está llena. Tienes que ganarte el derecho. Los prisioneros se consideran personas importantes y se lo han ganado. Es un símbolo de estatus para ellos. Estar en una prisión Supermax de algún modo los hace sentir especiales. La Supermax, a solo unos 160 kilómetros al sur de Denver, a menudo es llamada una versión limpia del infierno. Y la Alcatraz de las Rocosas. Al acercarte a la prisión, notas que hay 6 torres de armas.
abundante alambre de púas, patrullas móviles y oficiales armados en esos vehículos que andan por allí. Seamos francos, es la instalación más segura del país. Los prisioneros de la Supermax son de tan alto perfil y tan peligrosos que su transporte a la instalación requiere de medidas extra para asegurar que no escapen. Durante esos transportes podría haber de todo, desde un helicóptero Black Hawk hasta aviones. Tienen todo tipo de grilletes, piernas de hierro y cadenas en el estómago. Tienen aparatos electrónicos y si se mueven e intentan escapar, puede suministrarles una descarga. No puedo dar detalles de cuántas personas supervisan esos transportes, pero son de un nivel muy alto. Hay helicópteros de disuasión. Si intentas volar sobre ellos con un helicóptero para extraer a alguien del pequeño patio que tienen en el centro de la prisión, hay varias capas de cables que cruzan ese patio. Así que nada saldrá de allí y nada entrará. Según fuentes informativas, la tecnología en la Supermax sobrepasa la de cualquier prisión federal anterior, haciendo que cualquier intento de escape sea inútil. Hay sensores de movimiento en el piso. Si alguien lograra llegar hasta las tuberías o los ductos del edificio, un sensor de movimiento activaría una alarma y los oficiales sabrían exactamente dónde ocurre eso. Lo otro sobre Supermax es que el sistema de control maestro está ubicado donde los prisioneros nunca podrían alcanzarlo. Pero, solo por si acaso, hay una alarma que pueden activar que cierra el control maestro y este es transferido a un lugar remoto, suficientemente lejos de la prisión. Terroristas como Ramzi Youssef, Richard Reed, Ted Kaczynski y Eric Rudolph llaman hogar a la Supermax. Si observas un bloque de celdas típico, o el rango, como los llamamos, verías a Sammy el Toro Gravano, el asesino de la mafia, sentado junto a una persona como Robert Hansen, un espía, adyacentes en algún momento a Timothy McVeigh, antes de su ejecución. El costo de tener prisioneros en confinamiento solitario se estima en $75,000 al año por prisionero. Pero no dejen que ese precio los engañe. Aunque la Supermax pudiera parecer una instalación de alta tecnología, este no es un hotel de lujo. No hay nada elegante. Tienen una cama de cemento con un colchón muy pequeño. Hay un escritorio, pero es de cemento sólido. E incluso la silla es de cemento también. Tienen una ventana, pero es de 10 centímetros. Y cuando miras por ella, no ves las rocosas. Simplemente ves la parte trasera de otro edificio. Lo que les damos, aparte de eso, es muy básico. Pasta de dientes, cepillo de dientes, alguna ropa interior y, claro, el uniforme. Pero, creíble o no, la Supermax es más que un contenedor para algunas de las mentes criminales más notorias del mundo. También tiene otra función más secreta, que es considerada crucial para la seguridad nacional del Estado. La prisión promedio que existe en el país es para retener y ser una disuasión para otros. La Supermax tiene otra misión que no se discute. Retenemos personas que realmente han impactado nuestras vidas, así que se obtiene inteligencia. Estamos involucrados con una fuerza conjunta contra el terrorismo, con agencias de seguridad nacional, el FBI, servicio secreto, todo conjunto. Porque a algunos prisioneros les encantaría dirigir el mundo desde la prisión. Así que nuestro trabajo es minimizar eso, si acaso no detenerlo. También escuchamos las conversaciones en tiempo real, las grabamos. La razón es que no queremos que ejecuten algún plan en el mundo exterior y luego tengamos que hacer un post-mortem. Eso es respuesta reactiva. La intención de la Supermax es ser tan proactiva que podamos atacar todos los cabos sueltos. El terrorismo llegó para quedarse, pero podría haber algún momento en el que, digamos,
Hay lecciones que aprendimos de las personas, de la Supermax, que tal vez salvaron ese edificio, o ese puente, o ese túnel. Hay otras cosas que no puedo revelarles, solo que hay buena información de la Supermax. Aunque la Supermax alberga a algunos de los criminales más salvajes del país, hay otras prisiones de máxima seguridad. Prisiones que albergan prisioneros considerados tan peligrosos que sus identidades son mantenidas en secreto, incluso de sus compañeros. Prisiones ultrasecretas. Biltner, Carolina del Norte, mayo de 2008. En la oscuridad antes del amanecer, en la institución correccional federal, guardias entran a la celda del prisionero Andrew Stepanian. Sin explicación, encadenan al hombre de 29 años y lo sacan de la instalación. Me pusieron un gran cinturón de cuero grueso alrededor de la cintura, con un anillo. Pasaron mis esposas por el anillo, y luego alrededor de él pusieron una caja negra con otra llave y un candado. Luego me esposaron los pies, así que básicamente estaba incapacitado. En pocas horas, Stepanian fue transportado en secreto por un avión privado con otros 30 prisioneros. ¿Pero por qué? ¿Qué fue lo que hizo este prisionero para merecer una transferencia tan inusual y secreta? Me sentenciaron a 36 meses en prisión federal porque violé la ley de protección a empresas animales en 1992. Le causé más de $10,000 en daños financieros a un negocio que usaba animales para la investigación. Fui designado como terrorista por el Departamento Federal de Prisiones. Pero ¿por qué Andrew Stepanian, que había servido gran parte de su condena en una prisión de mediana seguridad, de pronto fue mudado a temprana hora de la mañana a un lugar conocido como CMU, o Unidad de Manejo de Comunicaciones? Una prisión donde algunas de las mayores amenazas de seguridad del país son mantenidas bajo constante vigilancia. Las unidades de manejo de comunicaciones, o CMU, son dos unidades que estableció el Sistema Federal de Prisiones en el 2006 y 2007. Hay una en la prisión federal de Terre Haute, en Indiana, y otra en la prisión de Marion, Illinois. Existen para restringir radicalmente cualquier tipo de comunicación entre los prisioneros y el mundo exterior. Fueron desarrolladas secretamente por un exdirector del Departamento de Prisiones llamado Harley Laplin. Harley Laplin introdujo en 2004 un plan ante el Congreso para desarrollar algo llamado CTU, Unidad contra el Terrorismo. ¿Alguna objeción? Moción para reconsiderar esto ya está en la mesa. Republicanos y demócratas lo rechazaron porque contenía discriminación étnica y racial. A pesar de las objeciones bipartitas, el Departamento Federal de Prisiones abrió esos CMU y comenzó a llenarlos. ¿Pero por qué? ¿Fueron las prisiones creadas para servir a otro propósito gubernamental más secreto? Dentro de esos patios y muros de la prisión hay una unidad separada para personas que el gobierno describe como poseedoras de inspiracionalmente importantes. Diría que es un eufemismo para prisioneros políticos. Pero con solo 5 meses y medio restantes para cumplir su condena, ¿por qué un prisionero relativamente inofensivo como Andrew Stepanian fue transferido a una instalación de máxima seguridad y puesto en compañía de terroristas convictos? Lo preocupante de los CMU es que más de 2/3 de la población de los prisioneros son árabes o musulmanes. A pesar de que los árabes y musulmanes son una fracción minúscula de toda la población carcelaria de la nación. Así que eso ciertamente crea la posibilidad de que las personas están siendo enviadas por razones discriminatorias.
Todas las prisiones tienen misiones. La unidad de manejo de comunicaciones está diseñada para albergar individuos terroristas que son una amenaza para nuestras comunidades. Y esa es su misión. El gobierno federal comenzó a ver comunicaciones continuas con otros vínculos terroristas y así decidió concentrar a estos individuos en una CMU. Confundido y asustado, el prisionero Andrew Stepanian se preguntaba por qué había sido enviado a una prisión donde la mayoría de los prisioneros eran musulmanes y estuvieron involucrados en actos de terror a mucho mayor escala que la suya. Entonces, un día, Stepanian descubrió que estaba siendo usado como lo que llaman un estabilizador. Oí por primera vez estabilizador de un guardia. Mientras lavaba mi ropa, se detuvo junto a la lavadora y dijo, quiero que tengas la cabeza en alto, solo eres un estabilizador. Dijo, no eres como el resto de estos musulmanes, solo estás aquí como balance, te irás a casa muy pronto. Si eso era cierto, si ese guardia tenía información de que yo solo estaba allí para menguar la disparidad racial, eso es algo revelador. ¿Que es políticamente correcto? Probablemente no. ¿Que recibe mucho escrutinio legal? Sí, así es. Así que creo que comenzaron a identificar terroristas que han sido condenados en el país y están allí para eliminar la presión de los litigios, llevando a estos individuos que no son musulmanes y que parecen estar balanceando la población. Ha habido una discusión nacional sobre lugares como la bahía de Guantánamo, pero muchos no tienen la menor idea de que esos lugares existen en suelo estadounidense, en nuestras ciudades. Son prisioneros dentro de prisiones, que en algunos modos son incluso peores que las prisiones más extremas del país. ¿Acaso el gobierno realmente opera prisiones secretas para terroristas? Prisiones que sirven como gitmos y cuyas poblaciones son abrumadoramente musulmanas. ¿Y acaso no musulmanes como Andrew Stepanian realmente son usados como estabilizador en un esfuerzo por evitar cargos de racismo y perfilamiento racial por parte del gobierno? Hombres como Andrew Stepanian creen que la respuesta es sí. Pero también hay quienes creen que existe otro propósito, tal vez más impactante, relacionado con las prisiones de la nación, y que involucra el intercambio de seres humanos por dinero en efectivo. Prisiones por lucro. Wilkes-Barre, Pensilvania, año 2003. En la corte del condado de Luzerne, Edward Keniakowski, de 17 años, se presenta ante el juez Mark Civarella Jr., acusado de posesión de marihuana, que ni siquiera era suya. En solo minutos, Keniakowski es esposado y sentenciado a 30 días en una cárcel juvenil y 4 meses en un campamento. Tenemos niños que literalmente escribían en sus pupitres o publicaban comentarios absurdos en Facebook y los colocaban en prisiones juveniles. Eso puede tener un impacto devastador en la vida de un niño. Encerrarlos como a unos criminales veteranos. En 2008, el Departamento Federal de Investigación descubrió que el juez Civarella Jr. y otro juez, Michael Conahan, habían estado ocultando un secreto por años. Un juez de la Corte Juvenil estaba aceptando dinero de operadores de prisiones privadas y luego sentenciaba a niños que llegaban ante él en su corte para ser encarcelados en esas prisiones. En total, los jueces recibieron más de $2 millones en comisiones de los constructores y desarrolladores de centros de detención juveniles privados. El inimaginable crimen sacudió a la nación y fue llamado el escándalo de niños a cambio de dinero. Quedan marcados y traumatizados de por vida porque un juez quiere ganar un dinero extra. En junio de 2010, el ex prisionero Edward Keniakowski se suicidó. Amigos y familiares dicen que fueron las experiencias de la detención juvenil que cambiaron su vida, las que lo acosaron y finalmente lo enviaron a la tumba.
El 11 de agosto de 2011, el juez Mark Chavarella Jr. fue sentenciado a 28 años en prisión por 12 cargos, que incluían chantaje y conspiración. Mi hijo no está aquí, está muerto por su culpa. ¿Me recuerda? ¿Recuerda a mi hijo? Un luchador estrella murió, se disparó en el corazón. ¡Basura! El 23 de septiembre de 2011, el juez Michael Conahan fue sentenciado a 17 años y medio en una prisión federal, luego de que también se declarase culpable por chantaje y conspiración. Pero ¿fue este escándalo de niños a cambio de dinero un incidente aislado? ¿O podría ser solo la punta del iceberg que sugiere agendas de prisiones secretas aún más lucrativas? 14 de agosto de 2013. The Economist reporta que Estados Unidos, un país que constituye solo el 5% de la población del mundo, de hecho alberga el 25% de los prisioneros de todo el mundo. Y asombrosamente, cerca de 1 de cada 107 estadounidenses está en prisión. La población de prisiones en Estados Unidos se ha elevado 30% en la última década. Estados Unidos tiene la mayor población carcelaria del mundo, más que China, que tiene más de 1.000 millones de habitantes. Pero, ¿por qué hay tantas personas encarceladas en el país? Los legisladores quisieron parecer que estaban siendo duros con el crimen para sus constituyentes, y así comenzaron a incrementar las sentencias para varios crímenes. Luego inventaron la ley de los 3 strikes. La guerra contra las drogas elevó la población en las prisiones federales. Algunos sugieren que la privatización de las prisiones también es una de las fuerzas que impulsan el asombroso aumento de la tasa de encarcelación del Estado. Las prisiones privadas comenzaron tal vez 40 años atrás. La Corporación de Correcciones del país comenzó con solo un puñado de personas que creían poder ganar dinero encarcelando personas en lugares privados. Y comenzaron pequeños, con cárceles citadinas y de condados. Luego solo crecieron. La Corporación de Correccionales del Estado, o CCA, es la compañía privada de prisiones más grande de la nación. Operan más de 60 instalaciones correccionales en todo el país. Tienen unas 90,000 camas correccionales. Recibieron cerca de $1.700 millones en ingreso bruto el año pasado. En el sector de las prisiones públicas, básicamente eres un número. En las prisiones privadas, eres un número con un signo de dólar al frente. Nuestro gobierno ha hecho tratos con corporaciones privadas que poseen estas prisiones. Tienen que estar llenas al menos el 90%. Deben mantener llenas las camas. Somos inventario. Deben mantener llenos los estantes. Associated Press reportó en 2012 que las 3 mayores compañías privadas de prisiones, CCA, Geo Group y MTC, habían gastado unos $40 millones en un periodo de 10 años, solo en donaciones a campañas y gastos de cabildeo. Hablamos de mucho dinero. Nadie hace donaciones a campañas sin esperar nada a cambio. Con el intercambio de contribuciones para campañas por promesas legislativas, ¿podrán los ciudadanos estar seguros de que las prisiones operan en el mejor interés del público? 95% de los prisioneros saldrán algún día. Esos prisioneros son encarcelados en esas prisiones privadas que no tienen ningún incentivo para rehabilitar a nadie. Pero si un prisionero no regresa, es otro dólar que no llega a sus bolsillos. Cuando salen, tienden a cometer más crímenes. Eso es lo que muestra la investigación. Es el verdadero peligro para el público. Pero, aunque algunos puedan considerar aterrador el sistema de prisiones privadas del país, hay otro asunto tal vez más aterrador. Y es que virtualmente cualquiera pueda terminar tras las rejas sin más razón que un caso de identidad equivocada. Celdas secretas. Los Ángeles, California. 5 de junio de 2007.
Héctor Veloz, un ciudadano estadounidense y residente del estado de California durante toda su vida, se prepara para ser liberado de una prisión estatal, luego de pagar 6 meses por recibir propiedad robada. Pero justo cuando cree que será liberado, le dicen a Veloz que no se irá a casa según lo planeado. Cuando nos procesaban para liberarnos con otros 4 prisioneros, fuimos detenidos y me dijeron que sería procesado para la deportación. El mayor insulto es cuando alguien te dice en tu cara que no eres un ciudadano del país. Veloz dice que fue transferido a un sitio de procesamiento sin marcas en Bakersfield, California, dirigido por el Servicio de Aduanas e Inmigración, o ICE, y el Departamento de Seguridad Interna. Te llevan a una instalación de transferencia del ICE. Parece un edificio, una estación. No hay signos formales cuando entras ni nada que diga que estás bajo el cuidado o la custodia de oficiales del ICE. Según otras fuentes, el lugar secreto es solo uno de más de 180 lugares conocidos como oficinas de campo o instalaciones de procesamiento que se ocultan al ciudadano común. Estamos en el centro de Los Ángeles. Detrás de mí está el edificio federal. Y esta es la entrada del frente. Pero nunca sabrían que debajo de esto hay una prisión oculta. Así que cuando alguien está de pie en el edificio federal o incluso en la acera, literalmente hay personas en prisión bajo sus pies, detenidas por el Departamento de Seguridad Interna. ¿El gobierno realmente está deteniendo inmigrantes, incluso ciudadanos, y ocultándolos a plena vista? Al ver esta entrada aquí, pensarías que es un estacionamiento. Pero de hecho, si bajas allí, es la entrada a un centro de detención subterráneo donde el Departamento de Seguridad Interna encarcela inmigrantes mientras los procesa para ser enviados a otros lugares para su detención. Aunque los centros encubiertos de procesamiento son diseñados para estadías cortas, de entre 12 a 24 horas, hay quienes creen que estos centros de hecho detienen personas por días, semanas e incluso meses. Hubo personas que pasaron literalmente varias semanas sin cepillarse los dientes, cambiarse la ropa, ducharse, sin poder hacer una llamada telefónica. Y cuando tienes 50 personas usando 1 o 2 sanitarios, puedes imaginar cómo es eso. Luego de 2 días en una celda de detención, Héctor Veloz dice que fue llevado a Eloy, Arizona, y encerrado en una instalación de detención del ICE. Allí pasó 2 semanas tras las rejas antes de poder ver a un juez para solicitar su libertad. Envié el certificado de nacimiento de mis padres y el mío y pensé que con todo eso debía quedar aclarado y no fue así. Algunas personas pasan años en prisión y oyes esas historias todo el tiempo. Identidad equivocada, malos testigos. Esas cosas suceden y toma años aclararlas. Así que eso sucede. El sistema comete errores. Incluso después de que Veloz envió su certificado de nacimiento, documentos legales que preparó él mismo y una aparición de su padre en la corte, un veterano condecorado de la guerra de Vietnam, tomó 13 meses para que finalmente fuese reconocido como ciudadano estadounidense y fuera liberado. El gobierno lo capturó, lo puso en prisión por más de 1 año. ¿Lo siento? Eso no sucede en este país. Oh, esperen, sí sucede. No puedo imaginar lo que él pensaba sentado allí. Es decir, es una pesadilla. Se estima que la detención de Veloz les costó a los contribuyentes del Estado miles de dólares para albergarlo. Y Veloz es solo uno de los cientos de ciudadanos detenidos injustamente. Supuestamente hubo unos 800 ciudadanos detenidos por el ICE entre 2008 y 2012. ¿Pero por qué? Los críticos creen que las corporaciones privadas de las prisiones han estado controlando la política de inmigración del país.
Creen que están solicitando políticas que encarcelen más inmigrantes. Casi la mitad de los inmigrantes detenidos por el gobierno federal son llevados a prisiones privadas. Te hace preguntarte quién está en la nómina. ¿Quién está realmente ganando con esto? Yo no. Pero mientras cientos de ciudadanos están detenidos injustamente en instalaciones de inmigración, hay quienes creen que existe un creciente número de otras prisiones secretas, igualmente insidiosas. Instalaciones que parecen ser benignas, pero cuyo propósito secreto podría representar la mayor amenaza a las libertades del país. El bien común. Nueva Orleans, Luisiana, 29 de agosto de 2005. El huracán Katrina destruye absolutamente todo a su paso, incluyendo las prisiones locales y estatales. Se declara un estado de emergencia que muchos creen es de facto una forma de ley marcial. FEMA, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, moviliza campos para los desplazados. Y las autoridades estatales y federales transforman una estación de autobuses Greyhound en una cárcel improvisada, apropiadamente llamada Campo Greyhound. Vimos el huracán Katrina y ¿cuántas personas fueron desplazadas a causa de eso? Existe la necesidad de que el gobierno federal tenga un plan de contingencia en caso de un desastre. Brigantine, Nueva Jersey, 29 de octubre de 2012. El huracán Sandy arrasa miles de casas en Nueva York y Nueva Jersey. 45,000 guardias nacionales y personal de la Fuerza Aérea son enviados a más de 7 estados para responder a la emergencia. Al igual que con Katrina, decenas de miles de residentes quedan sin hogar. Y de nuevo, como lo hicieron después de Katrina, FEMA crea campamentos temporales para albergar a las víctimas en tiendas y remolques. Pero aunque pocos podrían discutir por qué un desastre tan extraordinario debería requerir una respuesta igualmente extraordinaria, hay muchos que aseguran que esos sitios de refugiados operaban más como prisiones que como refugios. Y eso, según creen, no fue un accidente. Los tenían confinados, los alimentaban, les brindaban camas y un ambiente para vivir. Los campamentos tienen que tener seguridad. Tienen a miles de personas. Y tú no sabes nada acerca de esos individuos. Algunos podrían ser criminales que han cometido asesinatos, que consumen drogas. Así que debes brindar ese balance de seguridad, pues es algo desconocido. Estos campos de FEMA que surgen después de algo como un huracán. Bien, perdiste todo y luego vas a un campamento de FEMA. Te dicen que no puedes hablar con los medios. ¿Lo sabían? ¿Por qué? Aunque es responsabilidad del gobierno brindar respuestas a una catástrofe o a una emergencia nacional, el problema son las características de un campo FEMA. Las cercas tienen alambres de púas que apuntan hacia adentro, lo que significa que es para mantener a las personas adentro y no afuera. ¿Podrían las tácticas militares usadas para dirigir los campamentos de FEMA estar sirviendo realmente como una especie de experimento que está siendo orquestado para servir a otro propósito más secreto? Se discute mucho sobre la posibilidad de que el gobierno esté haciendo planes de contingencia para poder lidiar con una sublevación civil masiva. Y se centra en ciertas instalaciones que ya existen, que están vacías y que parecen poder convertirse rápidamente para albergar a un gran número de seres humanos. El gobierno no los llama campos FEMA, los llama centros de emergencia. Los llama Programa de Campos de Trabajo Civiles.
Los llama centros de reubicación de emergencia para la continuidad del gobierno. Algunos temen que los campamentos de FEMA podrían señalar el regreso de un periodo turbulento de la historia del país, cuando ciudadanos japoneses estadounidenses fueron acorralados y forzados a dejar sus hogares y sus negocios y puestos en campos de detención durante la Segunda Guerra Mundial. No puedes descartar el hecho de que esos campos de permanencia podrían mostrar su propósito en el país de nuevo. Y digo de nuevo, ha sucedido antes y volverá a suceder. Planean acorralar las personas del mismo modo. Tienen una lista de dónde trabajas, a qué escuela vas, qué haces. ¿Está el gobierno realmente intentando preparar a sus ciudadanos para un futuro en el que serían acorralados y ubicados en instalaciones de detención, donde sus derechos y libertades individuales estarían comprometidos? ¿Y todo en nombre del bien común? Tal vez. Pero una noción tan escandalosa comienza a tener una sombría legitimidad al ser confrontada con el hecho de que cientos de ciudadanos comunes están actualmente en prisión. Y por nada más serio que un error burocrático. Prisiones de deudores. Herrin, Illinois. La sobreviviente del cáncer, Lisa Lindsay, es arrestada y encarcelada por no pagar una cuenta médica de $280. Pero según Lindsay, la cuenta no era suya. De hecho, su nombre fue agregado de forma errónea a la deuda por una agencia de cobro. Lindsay terminó pagando $600 para librarse de los cargos falsos y para salir de lo que algunos llaman una prisión de deudores. La prisión de deudores se refiere a la práctica de encarcelar a alguien porque esta persona no pudo pagar una multa, aunque esta multa sea muy pequeña. Hay miles de personas en las prisiones de todo el país y ellos están allí ya que no pueden pagar sus cuentas. La Corte Suprema legisló hace más de 30 años que es inconstitucional encarcelar a alguien por no pagar una multa, a no ser que las cortes descubran específicamente que la persona podía pagar pero eligió no hacerlo. En otras palabras, no deberían encarcelarte solo por ser pobre. Las prisiones de deudores fueron declaradas ilegales en el país hace casi 200 años. Así que, ¿cómo es posible que existan hoy en día? El encarcelamiento por deudas tiende a ocurrir en cortes municipales, en caso donde las personas no tienen un abogado. Así que esto pasa bajo el radar. Y es una población que por definición es pobre, no tiene poder político, no tiene influencia y no recibe atención de los medios. Una persona arrestada por tener demasiadas multas por exceso de velocidad y no pagarlas es encarcelada en una celda con un par de violadores. El trauma puede ser sumamente severo y atemorizante para una persona. A veces, a causa del abarrotamiento en las prisiones, los ubican con sujetos de tendencias violentas. Hemos visto personas que han sido atacadas. ¿Realmente puede ser tan fácil que encierren personas por errores burocráticos? ¿O simplemente por algunos pagos no hechos? Y si esto puede ocurrirle a cualquier ciudadano, ¿debería el público prestar más atención a cómo opera nuestro sistema de prisiones? ¿Y qué secretos podrían estar ocultando? Todos quieren ver qué está ocurriendo en esas instituciones. Quieren llegar al borde y mirar sobre el risco y ver qué hay allí, pero no quieren saltar. Porque una vez estás tras la puerta cerrada, nadie sabe lo que te sucede. Ciudadanos encarcelados por deudas menores y errores de identidad. Jóvenes encerrados durante años. Y habitantes encarcelados injustamente por supuestas violaciones de inmigración. ¿Acaso el sistema de prisiones del país se expande tanto que podría pronto detener ciudadanos por cualquier razón? ¿Y todo eso en nombre de la seguridad nacional?
Es condicionamiento. Exactamente para eso. Pero ¿para qué nos están condicionando? ¿Podría ser económico? ¿Algún tipo de desastre natural? ¿Un terremoto? Podría ser cualquiera de esas cosas. Pero puedes decir sin sombra de duda que se están preparando para algo. He estado en algunas protestas con policías vestidos como Stormtroopers de la Guerra de las Galaxias. Si los ciudadanos del país se sublevaran, tienen los campos listos para nosotros y también prisiones. Son almacenes para la humanidad, son almacenes para el público en general. El público tiene muy poca idea de lo que está ocurriendo tras los muros de las prisiones del país. Nadie puede negarlo. La tierra de los libres, el hogar de los valientes, tiene la mayor población carcelaria del mundo y crece velozmente. Muchos piensan en los prisioneros como los otros. La verdad es que con la mayor población carcelaria del mundo, muchos ciudadanos terminarán en prisión, o al menos en la cárcel por algún tiempo de sus vidas. Podría ser usted, podría ser su hijo o su hija, tal vez un amigo. A todos nos debería importar lo que ocurre allí porque podría ser usted o tal vez yo. Deberían todos los ciudadanos, incluso los que obedecen la ley, preocuparse por las llamadas prisiones secretas del país. Hay quienes creen que la respuesta es un rotundo sí. Pero hay algo que es seguro. Hasta que la nación conozca la verdad sobre sus prisiones, miles de ciudadanos seguirán haciendo preguntas y temiendo a lo desconocido, mientras otros simplemente girarán sus cabezas y dirán, eso no puede ocurrir aquí.